Hola, buenas tardes. Estamos en la ley del Consell, ¿vale? La ley del Consell, la ley del Gobierno Valenciano, la ley 5/1983. Hemos visto ya el título primero y el título segundo y vamos a ver el título tercero, ¿vale? De esta ley. Título tercero, capítulo primero. Título tercero es de las relaciones entre el Consell, entre el Gobierno Valenciano y les Corts Valencianes, la Cámara. Y vamos a ver el capítulo primero en este vídeo, que se llama del impulso y del control de la acción del Consell, ¿vale? Del impulso y del control de la acción del Consell. Son solamente 3 artículos, artículo 44, 45 y 46. Vale, el artículo 44, ¿vale? Voy a leerlo en primer lugar, nos dice que el Consell, a través del presidente, realizará ante les Corts, en el primer pleno del primer periodo ordinario de sesiones anual en el mes de septiembre, una declaración de política general, que será seguida de debate y que podrá concluir con la aprobación de resoluciones. Los años en que se celebre debate de investidura, bien por la celebración de elecciones a les Corts, bien por cualquier otra causa, no tendrá lugar ese debate de política general. ¿Vale? Luego, en primer lugar, nos dice que el Consell, ¿vale? Repito, a través del presidente, realizará ante les Corts, ¿vale? Es decir, el presidente del Consell realizará una declaración de política general ante les Corts Valencianes en el primer pleno de septiembre de cada año, ¿vale? Luego, acordaros, en el primer pleno de septiembre de cada año. El presidente del Consell, ¿vale? Realizará una declaración de política general, a menos, salvo, ¿vale?, que se celebre un debate de investidura ese mismo año, porque ya no hará falta, ¿vale? Ya no hará falta ese debate de política general. ¿Por qué motivo? Porque ya se habrá tratado previamente en la investidura del nuevo presidente de la Generalitat. Y luego dice que ese debate de política general, esa declaración de política general, va a poder ser seguido por una serie de resoluciones. Es decir, se van a poder adoptar una serie de resoluciones cuando acabe ese debate de política general. Y también podrán celebrarse debates generales sobre la acción del Consell, sobre la acción del Gobierno valenciano, a iniciativa del propio presidente del Consell o a iniciativa o por acuerdo de les Corts Valencianes. Luego, artículo 44, apartado 1. Y el apartado 2 de este artículo 44, muy sencillo también, dice que igualmente el Pleno puede celebrar debates generales sobre la acción política y de gobierno a iniciativa del presidente del Consell o por acuerdo de les Corts. Estos debates, de conformidad con los que establezca el reglamento de les Corts, pueden también concluir con la aprobación de resoluciones, ¿vale? Lo que acabo de comentaros yo, ¿vale? Es decir, que en ese pleno, ¿vale? En ese primer pleno del mes de septiembre, también, aparte de ese debate de política general, repito una vez más, van a poderse dar también debates generales sobre cómo está haciendo las cosas el Gobierno valenciano, cómo está haciendo las cosas el Consell, ¿vale? Y esos debates generales podrán ser por propia iniciativa del presidente del Consell o por acuerdo de les Corts Valencianes.
Esos debates deberán de cumplir un reglamento, que es el reglamento del Scorch, las normas que establece el Scorch para que sus reuniones se lleven a cabo. Y evidentemente en esos debates pues también se van a producir o se pueden producir la aprobación de resoluciones, porque se va a llegar a una serie de conclusiones, a una serie de acuerdos, ¿vale? Que es el objetivo de toda acción política. Luego ya tenemos el artículo 44. El artículo 45 es la relación entre el Consell, entre el gobierno valenciano y les Corts, que es precisamente el nombre de este título 3. Os recuerdo que estamos en el título 3, en el capítulo primero. El artículo 45 repite en su primer apartado, dice que los miembros del Consell, a petición propia o por acuerdo del Scorch, deberán comparecer ante el Pleno o cualquiera de sus comisiones para informar de la política del Consell en materias de su departamento, de aspectos parciales de la misma o de un asunto determinado, y para atender los ruegos, preguntas, interpelaciones y mociones que se formulen en los términos que prevea el reglamento del Scorch. ¿Vale? El apartado 1 nos dice que esos miembros del gobierno valenciano, o bien por su propia iniciativa o porque el Scorch se lo exigen, tienen que comparecer, están obligados a comparecer ante el Pleno o cualquiera de sus comisiones para informar de lo que se les pregunte, ya sea de la política que lleva a cabo el gobierno valenciano en algunas materias de su departamento, de su consellería, ¿vale? O para atender aquellas preguntas, aquellos ruegos, aquellas interpelaciones y aquellas mociones que se les formulen, cumpliendo como siempre el reglamento, las reglas de la Cámara de les Corts Valencianes. Apartado 2 de este artículo 45 dice que el Consell proporcionará a les Corts los datos, los informes o los documentos que éstas precisen a través de la presidencia de les Corts. El Consell deberá facilitar la información o documentación solicitada en un plazo no superior a 30 días, fundamental el plazo, en un plazo no superior a 30 días, o manifestar las razones fundadas en derecho que lo impidan. Es decir, que si no puede cumplir ese plazo de entrega de 30 días, deberá de justificar por qué no lo hace. Apartado 3 del artículo 45 de esta ley del Consell dice que los miembros del Consell tienen acceso a las sesiones del Scorch y la facultad de hacerse oír en ellas. Asimismo, a petición propia o cuando así se solicite por el Scorch, deberán comparecer ante las mismas para informar sobre un asunto determinado o celebrar una sesión informativa. Apartado 4 de este artículo 45 dice que la relación ordinaria entre el Consell y les Corts se canalizará a través de la presidencia de la Generalitat y del representante del Consell en la Junta de Portavoces. ¿Vale? Este apartado 4 del artículo 45 ha salido en examen. ¿Vale? La relación ordinaria entre el Consell y les Corts se va a canalizar a través de la presidencia de la Generalitat y del representante del Consell en la Junta de Portavoces. Y el último apartado de este artículo 45 nos dice que los secretarios autonómicos podrán comparecer ante las comisiones a iniciativa propia y siempre por requerimiento de la comisión,
para informar de la materia objeto de debate y para responder preguntas en la forma que establezca el reglamento del Scorch. ¿Vale? Luego de este artículo 45, ideas que tenéis que tener, pues la obligación, es una obligación, están obligados los miembros del Consell del Gobierno valenciano a comparecer para informar de la política del gobierno, para responder preguntas, decíamos, y para atender las solicitudes de información de les Corts. ¿Vale? Existe esa obligación de los miembros del gobierno de informar, ¿vale? De comparecer para informar de la política del gobierno y para responder a aquellas preguntas que se les formulen en les Corts. El Consell tiene que facilitar esa información en un plazo no superior a 30 días, acordaros, o justificar por qué no es posible cumplir ese plazo para facilitar la información. Esos miembros del Consell nos decía que tienen acceso a las sesiones del Scorch, evidentemente. Faltaría más que un miembro del gobierno valenciano no pudiera asistir a las sesiones del Scorch. Y los secretarios autonómicos podrán comparecer ante las comisiones a iniciativa propia, porque ellos mismos lo consideran adecuado y conveniente, ya que se trata de una materia de la que ellos son responsables, o a requerimiento de la comisión. Y finalmente el artículo 46 de este capítulo 1 del título tercero de la Ley 5.1983. El artículo 46 dice que el Consell responde solidariamente de su gestión política ante el Scorch. Es muy importante la palabra solidariamente, no es lo mismo solidariamente que subsidiariamente. Lo digo porque la intercambian en los exámenes. Fijaros que la ley pone el Consell responde solidariamente de su gestión política ante el Scorch. ¿Y qué significa que responde solidariamente? Pues que el Consell como colectivo, como órgano colegiado que ya explicamos en otros vídeos, que tenéis a vuestra disposición ahí en YouTube, ese Consell como órgano colegiado es responsable ante el Scorch, ¿vale? Responde de forma conjunta el Consell, de forma solidaria. Pero sigue diciendo el artículo, sin perjuicio de la responsabilidad directa de sus miembros por su gestión. Luego tenemos las dos posibilidades. Tenemos la responsabilidad solidaria del Consell como órgano colegiado y la responsabilidad directa de cada uno de los miembros de ese gobierno, de ese Consell, por su gestión. ¿Vale? La responsabilidad del Consell, sigue diciendo, es exigible por dos instrumentos que son fundamentales de cara al examen, que son por medio de la moción de censura y la cuestión de confianza. Dos conceptos que debéis de saber distinguir, los tenéis en la Constitución española, ¿vale? Los hemos visto, los hemos explicado en vídeos de la Constitución española que también tenéis grabados en el canal de YouTube. De todas formas, aquí los veremos en el próximo capítulo. En el capítulo 2 veremos la moción de censura, ¿vale? Bueno, pues nada más que agradeceros como siempre vuestra atención. Espero que os sirva para mejorar la preparación de la oposición a la Generalitat Valenciana y, como sabéis, estoy a vuestra entera disposición. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Cuidaros.